Este video fue realizado por Luis Antonio Molina Melgar, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, para la clase de Derecho Privado 2, impartida por la abogada Ninfa Rosa Estrada. La muerte de una persona que no ha dejado testamento en el que muestre cómo han de repartirse sus bienes entre sus herederos puede contraer grandes conflictos entre sus familiares y parientes en cuanto a la repartición de la herencia. Para que esto no suceda, la ley, a través del Código Civil, regla dicha repartición. A esto se le llama sucesión intestada o ab intestato. La sucesión intestada tendrá lugar cuando el difunto no ha dejado un testamento, o si lo dejó no lo hizo conforme a derecho, o sus disposiciones no tuvieron efectos legales. En estos casos, la ley pondrá las reglas para la repartición de la herencia, tomando en cuenta un elemento, el parentesco, el cual se hará a través de un orden jerárquico excluyente, en donde los parientes más cercanos tienen mejor derecho y por lo tanto excluyen de toda herencia a los parientes más lejanos. Para llevar a cabo las disposiciones que la ley establece, habrá que apartar de la totalidad de los bienes que el difunto haya dejado algunas deducciones previa a la repartición. Estas son los gastos funerarios, las deudas hereditarias, obligaciones de las que se harán cargo sus herederos, los impuestos fiscales que gravan toda la masa hereditaria, las asignaciones alimenticias forzosas y la porción conyugal. La porción conyugal es la parte de los bienes del difunto que le corresponde al cónyuge viudo para mejorar su condición económica cuando carece de lo necesario para subsistir o cuando lo que tiene no es de tanto valor como el de la porción conyugal. En este caso solo tendrá derecho al complemento del mismo. A título de porción conyugal, el cónyuge viudo hereda la cuarta parte de los bienes de su cónyuge difunto. De igual manera, el cónyuge viudo también tendrá derecho a percibir a título de gananciales la mitad de los bienes de su cónyuge difunto. El título de gananciales es una consecuencia jurídica que surge del matrimonio. Cuando una pareja decide casarse, incluso después de casados, podrán celebrar capitulaciones matrimoniales que regularán el régimen económico matrimonial. Estas son separación de bienes, sociedad ganancial y comunidad de bienes. Cuando no se hubieran celebrado capitulaciones matrimoniales, el régimen económico se regirá por sociedad ganancial, en donde le corresponderá la mitad de los bienes a título ganancial al cónyuge que hubiera sobrevivido. Cuando concurrieren ambos derechos, la porción conyugal, es decir, la cuarta parte, o la mitad de gananciales, el cónyuge deberá a su arbitrio elegir uno y renunciar al otro. Con todo esto, la mitad de gananciales se pierde por el abandono injustificado del hogar, cuando se es culpable de separación de hecho, o cuando se es culpable de actuar de mala fe en la nulidad del matrimonio. Asimismo, el derecho a la porción conyugal se pierde por abandono injustificado de su cónyuge por más de 6 meses o por lo menos 30 días antes del fallecimiento del difunto, o por ser culpable de separación de cuerpos. En definitiva, estas disposiciones también son aplicables a la unión de hecho, pues éstas surtirán los mismos efectos que las del matrimonio. Una vez restadas las deducciones de la totalidad de los bienes del difunto, la ley dispondrá del acervo líquido para repartirlo entre sus familiares y parientes. Todos los asignatarios ab intestato son herederos universales. Heredero universal es la persona que hereda del difunto todos sus bienes, derechos y obligaciones, es decir, es el dueño y responsable jurídico de lo que él dejó el difunto. Es por eso que en la sucesión intestada no pueden haber ni legatarios ni herederos de cuota, puesto que todos los llamados a suceder suceden en partes iguales, esto en virtud del principio de igualdad que establece el artículo 60 de la Constitución de la República. El orden de sucesión ab intestato será: en primer lugar, heredan sus descendientes, es decir, sus hijos. En segundo lugar, lo hará su cónyuge o compañero de hogar en unión de hecho. En tercer lugar, heredarán sus ascendientes, es decir, sus padres. En cuarto lugar, sus hermanos.
Y por último, sus colaterales. Es importante recordar que esta distribución se da en un orden jerárquico excluyente, por lo que si el difunto tuvo hijos, solo los hijos serán llamados a heredar y los demás parientes en orden de sucesión no tendrán ningún derecho a la herencia. Los colaterales de simple o doble conjunción más próximos al difunto excluirán siempre a los colaterales más lejanos. Cuando el asignatario ab intestato faltare, ya sea porque ha repudiado la herencia, muere antes de aceptarla, es indigno o incapaz, tendrá lugar el derecho de representación. El derecho de representación es una ficción legal a favor de los descendientes del asignatario que faltare. Por ejemplo, en una sucesión donde hubieren 3 hijos llamados a suceder ab intestato y uno de ellos faltare, sus descendientes podrán representarlo y tendrán derecho por estirpe en partes iguales a la parte que le tocaría al representado, y así en lo sucesivo con sus demás descendientes. El derecho de representación también tendrá lugar en la descendencia de los hermanos del difunto. El derecho de transmisión también se da cuando el transmisor murió sin haber aceptado la herencia. También cuando heredó indigno, pero la indignidad prescribió. Cuando faltaren todos los parientes llamados a heredar ab intestato, heredará el municipio. Y heredará de la siguiente manera. En primer lugar, será heredero universal el municipio donde el causante haya tenido su último domicilio. Si el causante no tuvo domicilio en la República, corresponderán los bienes a los municipios donde se encontraren, siendo heredero el municipio donde hubieren más bienes y considerándose a los demás municipios como legatarios. Si los bienes no están situados en la República, pertenecen al municipio del lugar del nacimiento del causante. Si en definitiva no concurriera ninguna de las anteriores, el Poder Ejecutivo determinará el municipio a que le corresponderán los bienes del difunto. En todos los casos, los bienes heredados por los municipios serán invertidos exclusivamente en establecimientos de beneficencia o instrucción pública.